Qué bueno que sigues con nosotros. Gracias al Señor por eso. En esta hora yo quiero conversar con ustedes unos minutos sobre un tema que lo he titulado El engaño, una estrategia de Satanás. Con ese tema quiero dialogar por unos minutos con ustedes. El engaño, una estrategia de Satanás. Si nos vamos a revisar qué es el engaño, yo pudiera darle una definición superficial. ¿Qué es el engaño? Es la acción de alguien que puede convertir la mentira en verdad con la intención de lograr algún beneficio o algún objetivo. ¿Qué es el engaño? Tratar de burlar la inocencia de alguien por lograr algo que puede beneficiarme a mí o a quien yo represento. Eso es una definición sencilla del engaño. Ahora, el engaño, como dijimos, es una estrategia de Satanás. Pero si revisamos en nuestra sociedad, hay engaño a troche y moche, como dicen. Hay engaño en el colmado muchas veces, engaño en el supermercado, engaño en la bomba, que tú vas a comprar un galón de gasolina y te venden 3/4 de uno y lo otro es agua o algún tipo de añadidura que le colocan. Hay engaño en el supermercado, que a veces tú vas a comprar un producto y si tú te descuidas te lo pasan vencido y cuando vienes a darte cuenta ya te engañaron. Hay engaño, personas que estudian y dicen, bueno, esta persona o este fulano cobró su sueldo, yo voy a tratar de engañarlo, de sacarle su dinero. Muchas veces te lo sacan de manera maliciosa, pero otras veces te lo sacan vendiéndote un artículo, un objeto, un electrodoméstico que no cumple con los estándares y con la función que ellos lo anuncian. O sea, hay engaño donde quiera, engaño en la política, engaño en la religión, engaño en la sociedad. Muchos engaños hay, o muchos tipos de engaño. Por ejemplo, ahora con las redes sociales, donde más hay engaño ahora mismo son las redes sociales. Ahora con lo de la inteligencia artificial, agarran a alguien y lo ponen a decir lo que no dijo. Y lo triste de eso es que mucha gente ve eso y como no sabe cómo está engañada, sigue reproduciendo ese contenido y sigue propagando ese engaño. Pero hay engaño no solo en las redes sociales, en los medios tradicionales, radio, televisión, periódico, etcétera. O sea, donde quiera encontramos engaños. Pero del engaño que les quiero hablar hoy y que les mencioné es de el engaño que promueve el principal engañador. Porque créanme, si tenemos engaño fue porque hubo un engañador o porque hay un engañador. El engaño no vino de la nada. Alguien introdujo el engaño y muchas personas, a partir de que alguien introduce ese engaño, se benefician y otros son víctimas. Yo creo, y alguien lo dijo, que yo creo que lo único que no engañan son los que venden los limones y dicen que son agrios, o son agrios, ¿verdad? Pero no se sorprenda si un día dicen que son agrios y cuando usted lo compra se da cuenta que son dulces. Pero en la Biblia hay un hecho que se dio, que es donde la Biblia de manera directa refleja, recoge, relata el engaño. En Génesis, Dios puso a una pareja, pero hay un maligno que se coló, como decimos, y le dijo a la pareja lo que Dios, según la astucia que usó, lo que Dios no le había dicho. Dios le dijo, miren, no coman
del árbol, porque si ustedes comen, van a tener consecuencias. Yo parafraseando. Pero ese ser le dijo a Adán y a Eva, ustedes deben de comer. ¿Por qué ustedes deben de comer? Porque cuando ustedes coman, ustedes serán como dioses. Pero solo una parte le dijo. Y por eso dije ahorita que el engaño es convertir la mentira en verdad para el beneficio de uno o de más. Él le dijo, sí, ustedes serán como dioses, pero no le dijo que cuando comieran del fruto iban a entrar en la fase de desobediencia, y lamentablemente hasta hoy estamos pagando la consecuencia, porque hubo una desconexión de Dios y murieron. En toda la Biblia uno encuentra personas que, dejándose inducir por Satanás, engañaron y tuvieron consecuencias. Cristo, en una conversación con los discípulos en el Nuevo Testamento, cuidándolos del engaño, le da pautas para que no caigan en el engaño. Y mucha gente hoy está engañada y no lo sabe. ¿Por qué digo esto? Usted sale con un micrófono y una cámara a preguntarle a la gente por ahí, ¿tú te quieres perder? Te va a decir que no. Le pregunta, ¿tú te quieres salvar? Te va a decir que sí. ¿Y por qué no sigue a Cristo? Porque esa persona sabe que al final de los tiempos las cosas no se terminan cuando morimos. No, ahí es que empieza. Entonces, esa persona, ¿por qué no lo hacen? Porque están engañadas por Satanás. El que consume sustancias prohibidas, drogas, lo consume sabiendo que le puede hacer daño. Pero ¿por qué no lo puede dejar o por qué lo sigue haciendo? Porque está engañado por Satanás. Y ahora se le ha buscado el lado fácil a esas cosas. Por ejemplo, he escuchado personas diciendo, bueno, yo me voy a beber una cerveza para la calor. Otros que consumen sustancias prohibidas como drogas dicen, bueno, yo me voy a dar una nota para poder olvidarme de los problemas. Eso como que si se estuviera normalizando esto. Pero lo que esa persona no sabe, que está engañada. Y está engañada por Satanás. Que lo que busca, destruir el plan de salvación que Dios preparó para la humanidad. Porque ocurre algo, Satanás no puede. Y como Satanás no puede, él va a evitar que otros alcancen esa gran bendición. Dice Mateo 24, capítulo 3, en una conversación Jesús le dicen los discípulos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las primeras pautas que Cristo le da a los discípulos para que puedan mantenerse creyendo y con la fe que habían recibido y para que puedan mantenerse atesorando la salvación es, miren que nadie los engañe. Como quien dice, abran los ojos porque habrá engañadores, y claro que los habrá. ¿Quién es el principal engañador? Satanás, que va a engañar a quien se deje engañar. Y Cristo en una conversación le advierte a los discípulos, miren, abran los ojos, no se duerman, traten de que nadie los engañe. Y esa es una de las señales del fin, el engaño. Estrategia que Satanás usó desde el principio, que le ha funcionado y la sigue usando y la usará hasta el final. Por eso quiero decirte en esta hora, una de las estrategias que Satanás está usando contigo que no conoces a Cristo es el engaño. Te está engañando y tú no lo sabes.
Dice el versículo que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El versículo 5 dice eso. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos lo engañarán. Miren, desde que aparece una cosa por ahí están la gente corriendo. Déjame ver qué es esto. Déjame ver de qué se trata. Déjame probar a ver a qué sabe. Si analizamos todo lo que ha pasado en nuestro país y alrededor del mundo, mire, le menciono dos casos. Uno viejo y otro más reciente. Muchos recuerdan a Telesfree. Y muchos recuerdan el caso de Mantequilla, que ya está, el caso parece olvidado. Pero yo no sé cómo cabe en la cabeza de la gente que tú vas a dar un dinero y que ese dinero te va a producir el triple, 4 o 5 veces, simplemente por darlo. Siempre dinero fácil tiene algo oculto. ¿Y por qué la gente sorprendentemente cae en el engaño? Viene un brujo y le dice, mira, un té de qué sé yo qué, échale pelo de betia, y la gente lo hace, mira, normal, como que si esa es la solución. Pero cuando tú le hablas de la palabra de Dios, lo rechazan. ¿Por qué? Porque están siendo víctimas, están engañadas. Lamentablemente así es la gente. Entonces el Señor le está dando la pauta a los discípulos. Mira, vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos. Y eso es lo que está ahora de moda. Muchos hablando en el nombre de Cristo. Pero lo que están es comercializando la palabra. La Biblia dice, en otra parte, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros. ¿Para qué? Para darle a la gente lo que tiene, lo que desea. Ah, mira, salió un profeta nuevo. Que ese profeta te echa un aceite y desciende fuego sobre tu cabeza. Ah, no, yo voy para allá. Mira, allí hay un templo nuevo que sale aceite de las paredes. Yo voy para allá. Ahí hay una persona que da palabra y que dice lo que te va a pasar. Ay, yo voy para allá. Y así es la gente. Siendo víctima del engaño. Y tan fácil que se la ponen a Satanás. Entonces el Señor le está dando estas pautas a los discípulos. Señales del fin. ¿Cuál será? El engaño. Él dice, miren, abran los ojos, traten de que nadie los engañe. Dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice, el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sigue diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que está sucediendo hoy. Por eso hay gente que lamentablemente no cree en el Evangelio. Dice, que los cristianos son malos. No. Lo que pasa es que tú fuiste víctima de un instrumento de Satanás. Te engañó, pero no por eso todos los cristianos son malos. Por eso el Señor nos da el consejo. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está la vacuna en el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Dice el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán aún si fuere posible los escogidos. Y el 25 dice, ya los he dicho antes. O sea, ya yo se lo dije. Si ustedes son víctimas, lo serán conscientes, porque ya yo les dije qué pasará en el tiempo del fin, cuáles son las cualidades de los engañadores, cuál es la estrategia que Satanás está usando para sacarte del plan de salvación. Entonces el Señor le está diciendo, ya yo se lo dije. Como quien dice, si les pasa, ya ustedes saben que le iba a pasar. Y oiga cómo dice, yo quiero compartir, el tiempo ya se me está acabando, pero quiero compartir estos versículos que están en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice el 12, ¡ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El sistema que está operando en el mundo actualmente, aunque con limitación, es el sistema satánico. Eso que apunta ahí Apocalipsis fue un hecho que se dio cuando Satanás con engaño conquistó a la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios. Engañan a la gente y son instrumentos de Satanás. Pero Satanás no se va a quedar ahí, no se va a quedar así. En el fin del siglo, cuando Cristo venga y establezca el reino milenial, oiga como dice el versículo 8 del capítulo 20, lo que Satanás va a hacer para vencer al pueblo de Dios. Oiga como dice el versículo 20, el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, un ejército, una cantidad inmensa, acompañará a Satanás y a sus demonios a luchar contra Cristo y el pueblo de Dios. ¿Y por qué ellos van a ir? Por el engaño. ¿Quiénes van a caer en la trampa del sello de la bestia? Los que sean engañados por Satanás. Por eso se predica el evangelio, para que nosotros podamos estar alerta y apercibidos. Ahora, alguien me pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, si el médico me da la receta y la receta me funcionó, yo tengo que seguir al médico. Si Cristo me dice a mí que la señal es que habrá engaño, entonces yo tengo que seguir a Cristo para no ser engañado. El tiempo se me acabó. Quiero exhortarte a ti. Si tú has sido víctima del engaño de Satanás, acércate a Cristo. Si tú has sido víctima del engaño de alguna persona que decía ser cristiano, acércate a Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Él no te va a engañar. A diferencia de Satanás, que si tú lo sigues, te va a engañar y el fin será el lago de fuego y azufre con él y sus demonios. Se me acabó el tiempo. Gracias por haberme sintonizado. Y recuerda que el engaño es una estrategia de Satanás. Que le funcionó, le está funcionando. Y como vimos en Apocalipsis capítulo 20, le va a funcionar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. El programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.